Bienvenidos a la exposición Historias del diseño gráfico en Colombia en el siglo XX. Tipo, Lito, Calavera hace referencia a 3 momentos de la historia de esta disciplina en el país. En cada uno de esos momentos veremos la acción de un creador fundamental. En el primer caso, en Tipo, son los artesanos y el conocimiento de las letras, del oficio, de los tipos de metal y madera. En una segunda instancia revisaremos Lito, que hace referencia a un nuevo actor que es el artista o el artista comercial y su habilidad para construir imágenes y palabras en un solo discurso. Y finalmente está Calavera, que es el último tercio del siglo y donde se construye ahora sí la profesión y la figura del diseñador gráfico como un nuevo actor que condensa de alguna manera los saberes de las 2 profesiones anteriores o de las 2 disciplinas anteriores. Este primer conjunto de espacios que componen la Sala L de la Casa Republicana tienen especial énfasis en la construcción gráfica a partir de tipos de madera y metal. En particular, esta sala que estamos viendo hace referencia a la riqueza de la prensa regional. Son periódicos producidos en el país, en diferentes ciudades muchas veces pequeñas, algunos de ellos sí en lugares como Barranquilla o Cartagena, que fueron mucho más importantes a comienzos del siglo XX, y reúne alrededor de 50 cabezotes de periódicos producidos entre 1900 y 1925, 1927. En ellos, digamos, lo particular es el tipo de letra que en algunos casos son fuentes o letras traídos de Europa o de los Estados Unidos, tipografías en metal, algunas veces tipos de madera, y otros casos muy particulares son letras talladas en Colombia, inspiradas en fuentes extranjeras, pero con modificaciones sutiles que aportaban al nombre del periódico como algo de gracia o un juego de palabras. La exposición tiene todo el tiempo cruces históricos con materiales de diferentes épocas o obras de artistas o creadores invitados. En este primer capítulo, digamos, tenemos 2 tipos de invitados. Por un lado, están los cómics y fanzines de finales de los años 80-90, que es bien curiosa la relación porque de cierta forma se parecen muchísimo a lo que estaba haciendo la prensa regional a comienzo de siglo, satirizando, haciendo caricatura, discursos anticlericales, discursos liberales contra los conservadores. Tenemos otros 2 invitados, Humberto Junca y el estudio de diseño Bastarda, que produjo a partir del archivo histórico de la investigación, hizo un desarrollo tipográfico, un revival, se llaman técnicamente así, construcciones basadas en un periódico, en este caso El Penitente, un periódico de Cartagena de 1907, y se convirtió en una tipografía digital. Y es muy interesante porque marca como 2 momentos del mundo de las letras, los tipos de plomo o madera y la tipografía que es hecha para pantallas, donde el papel desaparece. El segundo momento de la exposición, que se conoce como Lito, arranca en este espacio en particular. Es un momento en el que los artistas gráficos, los artistas comerciales adquieren el lugar preponderante que antes habían tenido los artesanos en el momento de la impresión con tipos de metal y madera. Los artistas, digamos, tienen la facultad, la facilidad, la formación de poder combinar textos e imágenes. Entonces ellos empiezan a crear letras que se convierten en imagen e ilustraciones que se combinan en una sola unidad visual. Muy específicamente, y lo veremos ahora en una pieza que es la que da nombre de Lito, una piedra litográfica de la empresa Carvajal, una litografía fundada en Cali a comienzos de siglo, en 1907, que fue pionera en Colombia en el desarrollo de imagen para las marcas nacientes de la industria regional.
Tenemos un ejemplo de alrededor de unas 100 o 200 etiquetas impresas en Carvajal durante la década a partir de 1920 hasta 1950 aproximadamente. Son unos bellísimos ejemplos de microtipografía, microilustración, en los cuales participaron artistas que Carvajal trajo de varios países. En este espacio del segundo momento histórico, que se conoce como el segundo tercio, el auge de la litografía, que luego se transforma en el offset, en impresión con placas de metal de gran escala a partir de los años 50, hay un homenaje a muchos de los creadores que durante mucho tiempo han sido, digamos, poco conocidos. Uno de ellos es Sergio Trujillo Mañenat y su papel como un gran diseñador gráfico, que aparte de ser un artista importante, quien ganó premios en los salones nacionales, creó un enorme cuerpo de trabajo de logos, revistas, ilustraciones, letras, para muchísimas publicaciones, en principio relacionadas con el auge de las ideas liberales. Y vemos después un conjunto de piezas donde Sergio produjo una enorme influencia, que son carátulas, parte de la colección del Instituto Caro y Cuervo, curadas por Ignacio Martínez Villalba y estudiantes de la maestría en edición del Instituto Caro y Cuervo. Sobre todo se trata de carátulas de libros diseñadas por artistas colombianos. Es porque en ese momento, antes del inicio de la profesión, digamos, de la disciplina formal como diseñadores gráficos, que sucede a mediados de la década del 60, los artistas son quienes en gran medida ocupan este espacio. Caricaturistas, ilustradores, pintores, incluso escultores, produjeron centenares de carátulas de las más bellas que se han hecho en el país. Y eso es lo que vemos en este muro. Ahí hay una relación muy interesante de las carátulas con obras producidas por esos mismos artistas en el escenario, en el espacio de las artes plásticas. Acuarelas, pinturas, dibujos e incluso esculturas. Encontramos aquí atrás dos salitas que tienen dos temas relacionados con los libros. Uno es un homenaje a las escuelas salesianas, escuelas de formación de oficios que la comunidad salesiana estableció en Colombia y donde produjeron piezas gráficas de altísimo valor, como la revista Arte Gráfica que vamos a ver allí más adelante, especímenes tipográficos, letras de plomo fundidas y comercializadas por los salesianos en Colombia. Y del lado derecho hay un homenaje a las grandes colecciones editadas por el Estado colombiano con el ánimo de llegar a un público muy amplio, de llevar literatura de calidad, conocimientos, ciencias sociales, edición de altísimo nivel, en ediciones muy modestas, muy baratas, de tirajes muy altos. Para esas colecciones, varios de los diseñadores más reconocidos produjeron algunas de esas carátulas. Es el caso de Marta Granados, por ejemplo, o Benjamín Villegas, que hizo unos que se conocen, que él mismo se burla un poco de eso, como los pañuelos de Benjamín. Y es muy interesante la conexión que había en ese momento entre lo que estaban produciendo los artistas relacionados con el mundo de la pintura abstracta y la abstracción geométrica, y la relación que tienen un poco con esa gráfica de un tipo de diseño que se puso de moda a mediados de los años 70. Calavera es el tercer bloque temático de la exposición y hace referencia al momento en el que aparece la profesión como tal. Las carreras de diseño gráfico se fundan en Colombia a comienzos y mediados de los años 60, dando origen a un nuevo profesional que de alguna manera recoge los saberes de los dos actores principales mencionados antes. Ese tercer momento hace referencia a una transformación técnica también, en el que irrumpen técnicas de composición eléctrica, fotográfica y después electrónica. De alguna manera se deja atrás el conocimiento artesanal, el oficio de la composición de cuerpos, usando los tipos de metal, reglas muy estrictas de la composición tipográfica, y ayudados por nuevas técnicas de composición y de fotocomposición, también se amplía el espectro, porque por un lado hay la profesionalización,
Y del otro lado, los medios electrónicos después pondrán en manos casi de cualquier persona los sistemas para ser editor o diseñador. Uno de los momentos fundamentales de esta tercera etapa de la gráfica en el país está marcado por las Bienales de Artes Gráficas de Cali. Fue un momento fundamental en el que por primera vez en un evento, digamos, posicionado de arte, de grabado y de dibujo, entra una tercera categoría que es el diseño gráfico. Comparte espacio en un museo, sus creadores son de alguna manera comparados con artistas y aunque es un momento de consolidación de la disciplina, hay muchísima confusión. El diseño no se sabe necesariamente si es una cosa que hace parte de las artes, hay unos discursos contradictorios, confusos, sobre si es o no es un oficio, si es el arte de las masas, si es el arte de la comunicación, pero es muy interesante lo que sucede ahí. La exposición cierra con una mirada a lo que se produjo en la década del 90 en el país. Se trata de un tipo de producción que de alguna manera es contestataria y rechaza como esa tradición del oficio y de esa sofisticación que se logra en los años 80 con diseñadores como Camilo Maña, Camila Cesarino y otros que produjeron piezas editoriales de gran sofisticación. Este último nodo tiene una gráfica que es como un homenaje a la calle. Todo es hecho con fotocopias, corte y pegue, inspirado en el cómic, en el fanzine, en esa idea de hágalo usted mismo. Y lo curioso es que muchos de estos creadores, de las piezas que vemos acá, flyers de bares, de fiestas, discos de bandas de rock pesado, provienen de escuelas de arte o de diseño, pero de alguna manera le dan la espalda a ese conocimiento y comienzan a crear una gráfica contestataria. De esta manera terminamos un brevísimo recorrido por la exposición tipo Lito Calavera, Historias del diseño gráfico en Colombia en el siglo XX, por algunos de sus nodos, un pequeño abrebocas que ojalá los convoque a venir, empaparse y ver con más detalle esto que preparamos para ustedes y que está en este momento en Casa Republicana, en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Gracias y sean bienvenidos.